Muchísimas gracias, amigos. Estamos en este bloque para tratar una condición que puede generar muchísimas molestias, no solo para quien la padece, sino incluso para la familia, porque genera un entorno muchas veces en el colegio de burlas y que pueden durar para toda la vida. El día de hoy nos acompaña Gretel Santiago. Ella es fonoaudióloga y vamos a tratar el tema de la tartamudez. Gretel, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Y las personas que alguna vez hemos tenido que algún compañero de colegio de repente o alguna persona cercana con esta disfunción, primero te quería preguntar, ¿es una enfermedad o no? No, no lo vemos como una enfermedad, sino como una dificultad en la fluidez del habla, donde puede ser por causas psicofuncionales, que son las psicológicas, o causas heredoconstitucional, que son las hereditarias, ¿no? Por los padres. Por los padres, que es algún trastorno que viene genéticamente, sí, más o menos, que ya marcado en tu ADN, vamos a decirlo así. Ya. Siendo una condición y no una enfermedad, esta varía y puede tratarse, y muchas veces uno logra éxito fabuloso. Claro, en la heredoconstitucional está la heredoconstitucional y la psicofuncional, que son psicológicas, que tiene un mejor pronóstico, ¿no? Porque las psicológicas vamos evaluando los 5 factores que intervienen, ¿no?, en las disfluencias, que es el factor cognitivo. Cognitivo es cuando el paciente está muy consciente de su habla, ¿no? Y eso tiende a tener esas repeticiones, a predisponerse cada vez que va a hablar. Afectivo, porque ellos van sintiéndose afectivamente como rechazados, ¿no? O de cierta manera mejor callar que hablar con un amigo, ¿no? Y cómo se siente emocionalmente ese paciente. Está el motor, porque hay factores lingüísticos también, ¿no? Motor son esos movimientos involuntarios que realiza el paciente, como tics, ¿no? Y está el social, ¿no? Indagamos un poquito a nivel social, si a veces los papás sin querer, ¿no? Le decimos, a ver, respira, piensa lo que vas a decir, y no se debe, ¿no? En este caso el paciente tiene que sentirse. Súper interesante es eso, porque cómo manejar estas situaciones, especialmente cuando uno es niño, porque muchas veces este tipo de disfunciones a la hora de coordinar el habla comienzan en la niñez, y no necesariamente por un tema anatómico o fisiológico, sino más bien es por un tema psicológico en la niñez, y ahí es donde de repente tienen mejor pronóstico si uno los trata bien. Claro, por ejemplo, de 2 a 6 años no se diagnostica como una tartamudez, se diagnostica como un tartaleo fisiológico. ¿Por qué? Porque el niño tiene la habilidad de pensar prácticamente sin límites, en desventaja con su capacidad articulatoria y reducido vocabulario. Entonces, si no sabemos, a veces los papás, los niños empiezan a tener estos antecedentes de que empiezan a bloquearse porque quieren decirte tantas cosas, claro, y no tienen el vocabulario, sí, claro. Y entonces los papás dicen, a ver, respira, piensa lo que vas a decir, y el niño entonces en el momento que va a hablar con los papás ya se predispone, ¿no? Porque piensa que ahí le van a decir cómo tiene que hablar, ¿no? Entonces hay que tener un poquito cuidado, porque la tartamudez puede generarse por un mal manejo del tartaleo fisiológico, que por eso no diagnosticamos tartamudez de 2 a 6 años, porque el niño no es consciente de la dificultad. Sin embargo, la tartamudez ya el paciente es consciente. Y si no manejamos el tartaleo fisiológico, el niño se va haciendo consciente de que está pasando algo, ¿no? Cada vez que voy a hablar. Y entonces ya ellos empiezan a expresarlo en colegio, ¿no? Como que empiezan a pensar todo, ¿no? Y eso es lo que genera un desequilibrio idioverbal. Cuando estamos muy concentrados en lo que vamos a decir, a veces queremos decir tantas cosas y lo practicamos, y en el momento que lo vamos a decir, no decimos la mayoría de las cosas que practicamos, ¿no? ¿No es así? Y eso es lo que genera, se ve en los pacientes tartamudos, que piensan mucho lo que van a decir y se predisponen. Y ahí empiezan a pensar en cada palabrita que van a decir y no están concentrados en qué es lo que quieren transmitir. Entonces por eso aparece ese desequilibrio verbal, y yo, bueno, a los papás le aconsejo, ¿no?, que traten de, cuando va a hablar el niño, no exigirle su habla con una determinada carga emocional, porque a veces el niño
hay adultos en la casa, queremos que el niño se pare delante de los adultos, cuéntale qué hiciste, el niño no quiere, ¿no? Empieza a tener esos bloqueos y es mejor no ignorarlos, no rectificarlos y hacerlo pasar esas situaciones, ¿no? En colectivo. Yo tenía un amigo que cuando estaba conversando conmigo, perfecto, ningún problema, o con un grupo de amigos cercanos, pero cuando tenía que hablar en público era terrible, sí. Y él sabía eso, y como sabía que tenía que dar un examen oral, se comenzaba a poner nervioso, comenzaba a transpirar, y sufría tanto que en realidad pidió ayuda y después ahora es abogado. Sí. ¿No? O sea, es una de las cosas. Por eso es importante ser evaluado con un psicólogo y con un logofoniatra. Por eso ahí indagamos sobre esos 4 componentes que puede ser por dificultades, porque el tratamiento no es igual para todos los pacientes. Ajá. Y ahí está el éxito de que la persona que es tartamuda empiece a bajar esos estados que llamamos clonus, repeticiones de sílabas, repeticiones de palabras, ¿no? Entonces, cuando indagamos de dónde partir, porque a veces no es lingüístico, a veces es cognitivo, porque viene por causas endógenas y exógenas. Ahí hay que investigar, porque endógenas es cuando el paciente quiere transmitir que habla bien, está muy concentrado en él. Y exógena es cuando la familia o el colegio, ¿no? Por eso hay que indagar, le exigen esa habla a ese paciente, ¿no? Entonces, ahí se trabaja con psicología y, bueno, en el área de nosotros para la relajación fonoarticulatoria. Hay temas que suele uno hablar. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar, el desconstantinopolizador que lo desconstantinopolizar y un gran desconstantinopolizador será. Ahí está. Juan tuvo un tubo y el tubo que tuvo se le rompió. Para recuperar el tubo que tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Ya, uy. Ejercicios de trabalenguas, ejercicio de 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Ya, hay gente que tiene más habilidad para acordarse esas cosas de todo, pero el ejercicio, hacer que el chiquito repita este tipo de cosas, que rápido corren los carros en el ferrocarril, ¿ayuda? ¿No ayuda? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, en realidad cuando hay dificultades lingüísticas sí nos enfocamos más en la relajación fonoarticulatoria. Es decir, realmente sí he escuchado eso, ¿no? Pero eso es más bien para la articulación. Si hay un factor lingüístico que está impidiendo que ese paciente empiece a tartamudear. Por ejemplo, la eje. Hay niños que comienzan a hablar mal porque les es más cómodo decir R que R, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya, ese es un trastorno lingüístico, digamos. Lingüístico más bien es que a veces, en este caso, que es la fluidez, no es el fonema, sino es que hablan muy rápido y atropellan las palabras, no articulan, no tienen una conciencia fonatoria, es decir, una conciencia de cómo se pronuncian los fonemas, y entonces hablan corridos muy rápido y se distorsiona, y entonces por eso se practica, ¿no? Pero en la tartamudez nos basamos en ejercicios de relajación, en ejercicios de pausas inspiratorias cuando hablamos. Ajá, eso es terapia. Sí. La terapia va orientada a la relajación, a la naturalidad de la conversación. Claro, y al lenguaje extraverbal, porque el tartamudo está muy concentrado en su habla, ¿no? ¿Y qué hace? Retraer sus brazos, aguantarse, ¿no? Y cuando nosotros utilizamos nuestras manos, nuestro sistema nervioso no está concentrado solamente en nuestra habla, sino nuestros movimientos corporales, y eso ejerce una relajación, ¿no? Y también transmite una seguridad, ¿no? A la persona que te está escuchando. Entonces trabajamos más bien eso. Es bueno que una persona, por ejemplo, se meta en clases de, si es que tiene estos problemas, se meta en clases de expresión corporal, teatro. Por ejemplo, eso es algo que puede calmar muchísimo. Como recomendaciones, nosotros también en el centro le orientamos terapia musical. Tenemos una profesora de piano, ¿no? Mientras van tocando, van cantando, ¿no? Porque, como han escuchado, el tartamudo no tartamudea cuando canta. ¿Por qué? Porque hay una relajación fonoarticulatoria. Entonces también le enseñamos a prolongar. A veces hablamos muy rápido y como que atropellamos las palabras, pero si hacemos pausas inspiratorias, si hacemos las adecuadas, respetamos, ¿no? Como cuando leemos los puntos gramaticales a la hora de expresarnos, eso ejerce una mejor relajación fonoarticulatoria. Entonces, por eso el tratamiento se basa en psicología, ¿no? Y en relajación, ¿no? Es como, también en vocabulario, ¿no? Lo mandamos a leer, ¿no? Es importantísimo tener armas para salir de atoros. Claro, porque si no me sale una palabra, al toque digo un sinónimo, ¿no? Agilidad mental, todo eso trabajamos. Y tenemos muchos pacientes de ya, bueno, adultos, tanto jóvenes, que también quería hablar un poquito sobre eso,
que nosotros también le damos la confianza de que ellos pueden, porque a veces se pasan unos días en terapia y ya no tartamudean, ¿no? Y se le da el alta, pero después quieren regresar. Me han dicho, licenciada, quiero regresar porque con usted no tartamudeo, me pasó 15 días sin tartamudear, ¿no? Pero si me da el alta voy a empezar a tartamudear. Entonces más bien crea ahí... dependencia. Sí. Entonces lo que hay es que también conversar con ellos, que depende también de ellos. Si no tartamudeas conmigo, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Entonces, por eso trabajamos mucho con la psicóloga, ¿no? A veces hay pacientes que me dicen, ¿por qué psicología si es lenguaje, es difluencia? Y yo le digo, no, porque hay 5 factores que intervienen, que se evalúan: cognitivo, afectivo, lingüístico, motor y social. Si en el social vemos que hay algo que no tiene nada a nivel lingüístico, pero a nivel social hay algo que está incluyendo, porque hasta más conversamos con las profesoras. Ajá. Sin querer, empieza a tartamudear, se demora y decimos, siéntate, por favor, el otro niño. Entonces, si ya lo levantaste, usted, maestra, profesora, tiene que esperar que ese niño termine y después que venga el turno de su compañero, ¿no? Pero a veces no manejamos eso y genera, ¿no? ¿Detectarlo a tiempo puede ayudar? Sí. Sí. Cuando un papá ve a su hijo que tiene dificultades en la comunicación de las ideas, ya sabemos, nos está diciendo, no es necesario, delante de gente especialmente, decirle, oye, para, respira, toma aire, piensa bien lo que vas a decir, porque eso altera más. Más bien hay que pedir ayuda, y para eso está la especialidad que tiene de logofonoaudióloga, que en realidad ayuda a mejorar esta situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El tiempo se nos queda corto siempre y estoy seguro que vamos a tener oportunidad de seguir conversando de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, a ustedes. Nosotros seguimos con más aquí en Segunda Opinión.